Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Ponemos contentos de poder compartirle el mensaje en el día de hoy. Y había pensado en una dinámica, pero vio que esta pandemia por ahí nos limitan bastante. Había pensado en entregarles un papelito cuando entraban para hacerle una pregunta, ¿no? Y por ahí hice una pregunta que el mundo también se la hace, la define, pero a veces entre nosotros los propios creyentes, a veces como que tampoco la tenemos clara, ¿no? Y la pregunta que quería hacerle, y que obviamente me iban a devolver los papeles, pero por un tema de andar manipulando, era, ¿qué diferencia creen que hay entre un cristiano y alguien que no lo es? ¿Qué diferencia hay entre un hijo de Dios y alguien que no lo es? ¿Alguno se anima a responder? No importa, no es un examen, ¿eh? Yo me la he hecho muchas veces y muchas veces las personas definen a un cristiano por sus obras, por sus actitudes, porque viene a la iglesia los domingos, porque es un buen esposo, porque es un buen padre, porque es un buen trabajador. ¿Sí? Todas esas cosas, si bien pueden ser características de un cristiano, ¿sí? Pero no significa que alguien que sea cristiano realmente cumpla con todas esas características y sea un hijo de Dios. La vez pasada Leo nos habló del nuevo nacimiento, ¿sí? Veamos qué dice la Biblia. Veamos en Romanos 8:9. Dice, Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para Dios, la diferencia que hay entre una persona que es nacida de nuevo y que es hijo de Dios y el que no lo es si el Espíritu de Dios habita en él. ¿Sí? Dice, se habla mucho del Espíritu Santo, ¿sí? Hoy cantamos mucho sobre el Espíritu Santo. Creo que todos los que hemos leído un poco de Biblia, vemos que en el Génesis el Espíritu de Dios se movía en la creación, ¿sí? En medio de la creación. Después vemos al Espíritu de Dios actuando con poder en toda la historia del Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, no tan visible en el Antiguo Testamento, pero aparece el Espíritu de Dios ahí. Y en el Nuevo Testamento lo vemos mucho más visible. La vez pasada el pastor nos compartió un pasaje que incluso en el bautismo aparece el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y en medio de ese mover del Espíritu de Dios, los que estamos estudiando Apocalipsis vemos que al final el Apocalipsis termina diciendo, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Sí? Vemos el Espíritu de Dios obrando desde la creación hasta el final de los tiempos, desde la eternidad hasta lo que nosotros ni siquiera imaginamos que viene a futuro en la eternidad. ¿Sí? Ahí lo vemos el Espíritu de Dios moverse. Pero lo que hoy me quiero enfocar es cómo se relaciona ese Espíritu de Dios con nosotros los creyentes. Así que no sé si pueden poner, chicos, la diapositiva o lo prendo yo acá, ¿me avisan? Fíjense en ese pasaje. Dice Pablo cerrando su carta a los Corintios, en la segunda carta, el último de los versículos del final de la segunda carta a los Corintios dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Pablo bendice a los corintios, ¿sí? Pero acá vemos muy en clara la Trinidad.
pero también vemos las tres expresiones de Dios. Fíjense en que habla de gracia, habla de amor y habla de comunión. ¿Sí? Empieza con la gracia del Hijo. Ahí también fíjense en que el orden está invertido, no empieza con el Padre, dando a entender que ninguno es mayor que los demás. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma esencia. Dice la gracia del Hijo. Cuando se refiere a la gracia del Hijo vemos la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Ese favor inmerecido que lo vemos en su máxima expresión en la cruz. ¿Sí? Jesucristo muriendo por los pecadores, por vos, por mí, aunque no lo merezcamos, Él pagando el castigo que nosotros merecíamos ahí en la cruz. Lo vemos, ¿se acuerdan la mujer adúltera? Cuando Él se destacaba de los religiosos que la querían apedrear, y Él la perdona, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en todo el ministerio de Jesucristo lo vemos a Jesucristo haciendo el bien, sanando, libertando, haciendo milagros, teniendo compasión, dando de alimentar, abrazando a los niños, restaurando a los excluidos. Eso es gracia del Hijo. Ahora dice el amor del Padre. ¿Cuál es el texto más conocido que conocemos los cristianos? Juan 3:16. ¿Sí? De tal manera amó a Dios, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo, o sea que se está refiriendo a Dios Padre. Y lo más conocido que conocemos los cristianos y la gente que incluso no es cristiana es la parábola del Hijo Pródigo. Y fíjense en que la parábola del Hijo Pródigo ahí igual se manifiesta el amor del Padre. El amor del Padre hacia cada uno de los hijos que están perdidos en este mundo y que Él sale a buscarlo y les pide que vuelvan a casa. Hay un mensaje muy lindo que una vez el Señor me dio que se llama Vuelve a casa, ¿sí? Que es sobre la parábola esta del Hijo Pródigo. Pero también lo vemos al Padre teniendo compasión y teniendo amor por ese hijo mayor que está en su casa, pero que no puede disfrutar de esa relación de amor. Aquellos que estando en la iglesia no pueden tener una relación de amor con el Padre y viven resentidos, ¿sí? Y viven enojándose con sus hermanos y viven juzgando y criticando. A pesar de eso, Dios también, como Padre, tiene amor por ese hijo y también lo invita a entrar en una relación con Él, ¿no? Pero dice la comunión del Espíritu Santo. Si bien este pasaje habla de que el Espíritu Santo es el que nos une a cada uno de nosotros, ¿sí? Podemos tener muchas cosas en común, pero lo que realmente nos une es que el Espíritu de Dios esté en tu vida y en la mía. Y así con cada hermano que hay de diferentes congregaciones. Dice la comunión del Espíritu Santo. Si bien este pasaje no nos habla que el Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros, pero a través de la Escritura, y hoy cantábamos que anhelemos al Señor. ¿Sí? Hay un pasaje de la Escritura que lo vamos a ver después que dice que el Señor nos anhela a nosotros. Dice, nos anhela celosamente. Ahora, cuando el Señor dice esto, está hablando que el Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros. Hablando en términos prácticos, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que más está involucrada en nuestra vida diaria. Jesús caminó por esta tierra. Jesús ascendió y fue al cielo y dijo, el Padre les enviará el Espíritu Santo para que esté con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Ahora, muchos de nosotros sabemos mucho del Padre, sabemos mucho del Hijo y creemos que sabemos del Espíritu Santo. Creo que en esta parte podemos tener mucha teología, ¿sí? Pero ¿cuánto hay de comunión diaria con el Espíritu Santo que podemos decir que tenemos cada uno de nosotros? Algunos lo han llamado el Dios olvidado, ¿sí? Porque es Dios Espíritu Santo. Dios Padre el foco, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es como que es un poquito, está olvidado, ¿no?
Desde que empezó la historia de la iglesia, ahora vamos a estudiar quizás el libro de los Hechos, ¿sí? Estamos viendo ahí, si vamos a arrancar con eso, tenemos que hablarlo todavía. Pero cuando usted estudia el libro de los Hechos, ve un mover impresionante del Espíritu Santo. Y después del libro de los Hechos, uno ve la historia de la iglesia y los grandes avivamientos, y se habla también del obrar del Espíritu Santo. Pero creo que en los últimos años que hemos tenido, es donde más se ha hablado sobre el Espíritu Santo. Es más, algunos le dicen, estamos en la era del Espíritu Santo y en los tiempos finales. Y el tema es que si hoy le preguntamos a alguno, ¿qué es el Espíritu Santo? No todos lo podían definir, ¿sí? Así que vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y ahí ya arrancamos con un tema, porque el Espíritu Santo no responde a la pregunta de qué es, sino de quién es. El Espíritu Santo no responde a la pregunta de qué es, sino quién es. Y déjese eso en mente, que eso es importante. Porque el Espíritu Santo no es algo, decía un predicador muy joven, me encantó la frase, sino es alguien. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Hasta que la iglesia y cada creyente no comprenda eso, no se lo va a tratar al Espíritu Santo con la reverencia que él se merece. Fíjense en dos características, ¿eh? El nombre mismo, Espíritu, está hablando de Dios mismo con mayúscula, santo, 3 veces santo, ¿sí? O infinitamente santo. Parece un concepto sencillo. Pero vemos que en nuestras prácticas al Espíritu Santo no se lo trata como una persona. Lo sabemos, pero muchas veces en nuestras reuniones, en nuestras campañas, se lo trata solo como un poder. A veces se lo trata como algo que yo puedo utilizar para producir un efecto, ¿sí? Algo que yo busco el Espíritu Santo para verlo como un poder que me haga hacer cosas imposibles que yo no puedo hacer. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? A veces venimos acá a la iglesia y nos identificamos con Camila ahí, ¿no? Que decía, cuando te toca estar acá de frente, enseguida buscamos la dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque sabemos que ministrar las cosas de Dios, si no lo hacemos en el poder del Espíritu, si no lo hacemos con su respaldo, es palabra humana, nada más. Es actitudes humanas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos de acá? ¿Seguimos teniendo la misma dependencia de Él? Es como cuando venimos acá lo prendemos y cuando salimos afuera lo apagamos, ¿sí? Apagamos nuestra dependencia de Él. Hay otros que se jactan de tener tanta revelación del Espíritu Santo y se jactan de tener tal intimidad con el Espíritu Santo que se atreven a ordenarle al Espíritu Santo qué tiene que hacer, cómo, cuándo y dónde. Y miran con orgullo por ahí a otros creyentes que no tienen estas experiencias y que supuestamente les dicen que ellos son los únicos ungidos del Señor por el cual Dios le va a hablar. El Espíritu Santo se les revela solamente a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando hay personas que tienen esta actitud de orgullo y tratan al Espíritu de Dios con tanta liviandad, con esa misma actitud están reconociendo que no lo conocen. Porque si no lo conocieran, no lo tratarían como un poder y no se creerían que es un patrimonio exclusivo de un pequeño grupito de exclusivos, ¿sí? El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo aquel que cree y se ha arrepentido. Esto que ha llevado, ¿no? Ha llevado que muchos creyentes busquen todo el tiempo esas experiencias,
con el Espíritu Santo. Y no está mal que las tengas, ¿sí? El problema es que muchos se han frustrado, ¿sí?, porque no han tenido esas experiencias que ellos esperaban. Y creo que terminan concluyendo de que esto no es para mí. El Espíritu Santo es exclusivo para cierto tipo de personas. Y en realidad llegan a una conclusión errónea, ¿no? No estoy negando el obrar sobrenatural de Dios en las iglesias a través de diferentes ministerios, sino el adjudicarse el monopolio del control del Espíritu Santo. Incluso hay algunas iglesias que son cesacionistas, que dicen que los dones, los milagros cesaron, ¿sí?, con los apóstoles. Nosotros somos una congregación que creemos en los milagros y en el obrar de Dios. Pero el tema es este, ¿no? A ver si con la tradición que venimos arrastrando, o a veces decimos con nuestra boca que creemos en el poder del obrar del Espíritu Santo, pero en nuestra práctica somos cesacionistas. ¿Sí? Como que nos limitamos y medio como que no nos queremos meter en temas y no nos animamos a orar para que Dios haga algo sobrenatural en las personas, ¿no? O decimos, no, eso es para los que tienen el don de milagros, ¿no? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo es para todos los creyentes. Es para todos aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 2:38. Si tienen sus Biblias, vamos a leer ese pasaje, pero quiero que se queden con el final. Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Fíjense en esa pauta. Entonces, recién entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea que ahí nos está diciendo que el Espíritu Santo es a causa de arrepentirse y volverse a Dios. Y el bautismo es un acto de obediencia pública de lo que ya ocurrió en tu corazón. Hay otro grupo de personas que le cuesta imaginar el Espíritu Santo, ¿no? A mí, cuando yo empecé mis primeros años de creyente, pensaba, ¿no?, que bajaba una paloma y se me iba a apoyar acá, ¿no? O que iba a venir un fuego así, me iba a cubrir y en mi niñez espiritual, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hacer eso del Espíritu Santo, no? Y es que sucede que algunos confunden los símbolos del Espíritu Santo con la persona del Espíritu Santo, ¿sí? No hay que confundir los símbolos del Espíritu Santo con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como fuego, dice la Escritura, pero no es fuego. El Espíritu Santo es como paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es como agua, pero no es agua. El Espíritu Santo es como aceite, pero no es aceite. Cada una de estas cosas que ven ahí son símbolos que representan algo del Espíritu Santo, pero no son el Espíritu Santo en sí. Fuego es un símbolo que puede representar una, dos o más cosas, ¿sí? Fíjense en el caso, por ejemplo, en el símbolo del león, ¿sí? El símbolo del león se dice de Jesús que es el león de la tribu de Judá, pero también se dice que el diablo anda como león rugiente, ¿sí? O sea que un símbolo te está diciendo una característica de alguien, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que Jesús es un león, ¿sí? Porque si no concluiríamos que Satanás también es un león, ¿no? O como león. El fuego también es usado como un símbolo de diferentes cosas por el apóstol Juan, por Juan el Bautista, ¿sí? Por ejemplo, Juan el Bautista utiliza en un pasaje el fuego como purificación para los pecadores, pero también utiliza el fuego como juicio a futuro para todos aquellos que rechacen a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Dios se le aparece a Moisés en Éxodo 3, en medio de una zarza?
y que llama la atención de Moisés, y Moisés se acerca, y el Señor le dice, Moisés, y lo llama y le dice, quítate el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. El Espíritu Santo también representa la presencia de Dios y su santidad, que donde el Espíritu del Señor está, hay libertad, pero también no debemos olvidar que es un Dios santo. Por lo tanto, hay que acercarse al Señor con reverencia. El fuego nos habla de purificación, de quemar lo que nos sirve, de quitar la escoria para que quede lo precioso. ¿Sí? A veces cuando le pedimos al Señor que purifique nuestras vidas, ¿sí? A veces viene esa prueba a nuestras vidas, ¿sí? Y sale lo peor de nosotros y nos asustamos, ¿sí? Cuando estamos bajo presión nos asustamos, pues salen cosas feas que pensábamos que no estaban. Pero eso es para purificación. Ahora, ¿cómo nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Habrá algún calzado que quitar? ¿Habrá algo que nos tenemos que despojar? El Señor nos llama a su presencia, nos llama a tener comunión con Él, nos llama a servirle. El pastor habló de la misión el otro día, pero no podemos hacerlo si no nos quitamos el calzado de nuestros pies, porque el lugar que vamos a empezar a pisar santo es. Cuando nosotros empezamos a tomar como ordinarias las cosas santas del Señor, ahí entramos en un terreno peligroso, ¿no? Nunca debemos olvidar esto. El Espíritu Santo también habla que es paloma, como una paloma, ¿sí? ¿Se acuerdan en el diluvio, en el arca de Noé? Que va un cuervo, cuando finaliza el diluvio, va un cuervo y no regresa. Se habrá quedado comiendo carroña, cadáveres de animales ahí, porque era carroñero, se lo consideraba animal inmundo, pero la paloma va y vuelve con una rama de olivo, ¿sí? Y vuelve al arca, ¿sí? ¿Qué representa? Representa que siempre tenemos que venir al lugar seguro, al refugio, a la presencia de Cristo, pero también representa que siempre hay un nuevo comienzo, ¿sí? Que en Cristo hoy hablaban de un nuevo comienzo, algunos lo decían en las canciones. También vemos la paloma en la vida de Jesús, ¿sí? Como símbolo de pureza, de purificación, como símbolo de santidad. El Espíritu Santo reposó en Jesús y descendió en forma de paloma. También representa reposo, pero también representa un nuevo comienzo. ¿Sí? Cuando estamos en Cristo, nuestra vida cambia sobrenaturalmente por toda la eternidad. Es un nuevo comienzo. Ahora creo que muchas veces nosotros nos encontramos así, ¿no? Viendo un mundo, viendo nuestra vida desolada. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros estamos en comunión con Él, nos lleva a que nosotros podemos descansar en Él, que Él es un espíritu puro, que Él puede calmar todas nuestras ansiedades y también puede darle reposo a nuestra alma. Otro de los símbolos que vemos ahí es el agua. Sin agua nos morimos, ¿no? Entre el 50 y el 70%, depende de la edad. Algunos que tenemos más edad, capaz que tenemos un 30%, no creo, ¿no? De agua tiene el cuerpo, ¿no? Eso nos habla de que el agua es vital para la vida, nos habla de que es algo con lo que no podemos vivir. Jesús le dijo a la samaritana que le daría agua de vida o le daría agua viva. O sea que el Espíritu Santo es vital para el Hijo de Dios. Es como el agua que purifica, que satisface, que renueva, que trae refrigerio a la vida de los hijos. El aceite se usaba para sanar, para confortar, para iluminar y para ungir con determinados propósitos.
¿sí? Para todas esas cosas se usaba: sanar, confortar, iluminar y ungir a personas con determinados propósitos. Yo creo también que el Espíritu Santo hoy sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Sigue sanando, confortando, iluminando y ungiendo a cada discípulo para realizar la misión. Creo que el tema es reconocer nuestra necesidad de ese aceite, reconocer que necesitamos todavía que el Espíritu Santo siga sanando nuestra vida, que el Espíritu Santo siga alumbrando áreas de nuestro corazón, que el Espíritu Santo me dé ese aceite para hacer la misión, ese combustible, ¿sí? Que me alumbra, que me enciende. No podemos prescindir de su presencia. Ahora, si hacemos una encuesta entre creyentes y le preguntamos, ¿qué es para vos el Espíritu Santo? Nosotros somos una congregación multidenominacional, ¿sí? Hay de todo en la viña del Señor acá. Venimos de todos los estratos evangélicos, ¿sí? Y quizás si preguntamos esto, alguno te puede decir, es un calor que me viene cuando siento su presencia. Hay otro que te va a decir, y no, yo una vez estaba orando y sentí un frío que me recorría toda la espalda. Otro dirá, yo en medio de la alabanza me dio un temblor que me recorrió todo el cuerpo. ¿Vendrá algún pentecostal? ¿Sí? Y dirá, era tan fuerte la presencia del Espíritu que no pude sostener el pie y caí. ¿Sí? Otro puede decir, a mí me da tanta alegría sentir su presencia que yo lloro de alegría. Y otro dirá, yo lloro, pero no de alegría, sino porque me siento indigno delante de Él, porque reconozco que Él es infinitamente santo y yo no lo soy. Y quizás uno más introvertido pueda decir, no, todos ellos están equivocados. El Espíritu Santo, nada de eso de lo que ustedes dicen el Espíritu Santo, porque yo lo escucho y disfruto su presencia en silencio, sin tener ninguna de esas manifestaciones. Y el Espíritu de Dios le da a mi espíritu testimonio de que soy hijo de Dios. Y así podíamos seguir, ¿no? Cada uno contando su propia experiencia. Ahora, ¿quién tiene razón? Yo creo que la respuesta es que ninguno tiene razón, porque eso no es el Espíritu Santo. Es solamente la consecuencia de estar expuesto a la presencia del Espíritu. Es la manifestación de su presencia. Porque el Espíritu Santo no es una sensación y no es una experiencia. El Espíritu Santo es algo mucho más grande que eso, hermanos. El Espíritu Santo es la esencia misma de Dios. Es su persona en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo, como decíamos, no es algo, ¿sí? A veces se lo confunde como algo por sus manifestaciones o se lo asocia a los símbolos. Pero creo que nos debemos quedar con esto de lo importante, ¿no? Cada uno lo puede experimentar de diferentes formas. Pero lo importante de esto es que la santa presencia de Dios habitando en nuestros corazones y en medio de su pueblo nos debe llevar a tenerle ese respeto y esa reverencia que Él se merece. Y nos debe llevar a concluir que sin el Espíritu Santo, hermanos, nuestra vida cristiana no existe. Sin la ayuda del Espíritu Santo nos morimos o nos debilitamos, ¿sí? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona y no solamente un poder y una fuerza? La psicología define que persona tiene que tener tres cosas: mente, voluntad y emociones. Vamos a ver 3 pasajes para ver si el Espíritu Santo tiene esto. Hay más, pero creo que con estos 3 es suficiente. 1 Corintios 2:10
El Espíritu Santo tiene intelecto. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga, otras versiones dice, escudriña, todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Escudriña, investiga en profundidad, una mente inteligente. Tiene voluntad, el Espíritu Santo decide. Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye, 1 Corintios 12:11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo decide. Y el Espíritu Santo tiene emociones y puede entristecerse. Este es uno de los pasajes que más me ha pegado en mi vida personal a mí. En el buen sentido, ¿no? Me ha hecho reaccionar. Fíjense lo que dice el pasaje de Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Se puede poner triste Dios? El Espíritu que Dios hizo morar en tu corazón y en el mío, por causa de mis actitudes, ¿se puede entristecer? La Biblia dice que sí. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo tiene mente, voluntad, emociones, no es un poder solamente, no es la fuerza activa de Dios como dicen algunas sectas. El Espíritu Santo es la persona de Dios que unge con poder extraordinario. No se ve bien, pero el pasaje que ven ahí es Hechos de los Apóstoles 10:38. Y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense en que ahí el pasaje separa el Espíritu Santo y el poder, trabajando en conjunto, pero no está diciendo que el Espíritu Santo es solo poder, está diciendo que es una persona. Ahora, ¿para qué es ese poder? Para ser testigos de Él, para ser discípulos, poder para vencer el mal y poder para hacer el bien. Fíjese que Jesús hacía un montón de bienes a las personas, pero también vencía el mal con ese mismo poder. No es un poder para jactancia, no es un poder egoísta en favor mío solamente, sino en favor de los demás. Ahora, si Jesús no prescindió del Espíritu Santo ni de su poder, la iglesia primitiva tampoco prescindió de eso. Y las mejores épocas de la historia de la iglesia fueron cuando hombres y mujeres de Dios dependían del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace pensar que podemos llegar a ser una iglesia madura, sana, si nosotros mismos prescindimos del Espíritu Santo y hacemos las cosas solamente en nuestras fuerzas? Creo que uno de los grandes problemas es esta palabrita, ¿no? Ungir. Cuando uno habla de ungido, habla de superpoderes, ¿sí? Habla de prácticamente de un superhombre, ¿sí? Pero ¿qué es estar ungido? Fíjense en eso. Estar ungido no es tener una habilidad excepcional en vos. Estar ungido es tener una persona excepcional en ti, el Espíritu Santo. Y si sos hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo, hermano. No existe hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. Y si tenés el Espíritu Santo, estás ungido. ¿Quién te da esa unción? El mismo pasaje te lo dice. Pero hay algunos que te dicen que te la da Benny Hinn, ¿se acuerdan? Que había que ir a buscarlo, hacía Benny Hinn, la unción ahí.
Resulta que mucha unción y después escándalo matrimonial, escándalo de infidelidades. ¿Qué pasó con el poder del Espíritu Santo? Entonces, hay que ir a buscarla donde hay un avivamiento. ¿Sí? Están todos mirando las redes donde hay un avivamiento y van corriendo ahí y ponen la cabecita para recibir la unción. ¿Sí? Venga, pastor, óreme para que sea ungido. ¿Sí? Quizás la tiene algún apóstol. ¿La va a traer algún profeta a la IBC? No busques en otro lugar lo que ya tenés como hijo de Dios. Si tenés el Espíritu Santo, tenés la unción. El problema es que a veces no sabemos que tenemos esta unción. Y otras veces lo sabemos, pero descuidamos nuestra relación con Él. Descuidamos nuestra relación con Dios. Por eso vivimos vidas cristianas solamente en un plano carnal y no podemos ver las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas cotidianas. Ahora, fíjense en esto. Comparen estos dos pasajes. Primera de Juan 2:20. Es el mismo pasaje. Dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Acá está la palabra unción. Y la versión NTV dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Fíjense, unción es sinónimo de Espíritu. ¿Tenés Espíritu Santo? ¿Tenés el Espíritu de Dios? ¿Tenés la unción? Es animarte a depender, vivir una vida de dependencia para Él, orar, poner esa unción en función de hacer el bien sobre los demás, de deshacer las obras del diablo, de orar por las personas. Y no es que los tenés que traer a los líderes o a los pastores, Dios quiere usar a cada uno donde quiera que estemos, porque el Espíritu Santo no fue dado a un grupo exclusivo, el Espíritu Santo fue dado, entre comillas, sí exclusivo, su iglesia, sus hijos. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque si no, concluimos que el Espíritu Santo es alguien a quien podemos utilizar. Y el Espíritu Santo es alguien a quien tenemos que amar. El Espíritu Santo no es para que lo utilicemos, el Espíritu Santo es para que lo amemos. Y en ese amor hacia el Espíritu, Él nos va a utilizar a nosotros. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Jesús dijo que el Espíritu Santo es otro paráclito, esa es la palabra que usó Jesús. O sea que Jesús también era un paráclito, o paracletos como algunos dicen, pero vamos a ver qué significa esta palabra. Sí, en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Las Biblias al español traducen, salvo la Biblia textual, Nico me regaló una, me sirvió, así que la Biblia textual dice, traduce paracletos, la palabra que usó Jesús, pero el resto de las Biblias, la mayoría la traducen como consolador, ¿sí? Hay otros que lo traducen así como consolador, pero le dan un significado, dice, uno que es llamado al lado de otro para ayudarle, para ser su todo suficiente. Cuando vos pensás en el Espíritu Santo tenés que pensar en esto, uno que fue llamado para estar a tu lado, para ser tu todo suficiente. Esa es la definición. Ahora, ¿por qué decimos que consolador al español queda media corta la definición? Porque consolador da la idea de solamente alguien que nos va a ayudar cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes que alguien nos consuele, pero eso sería restringirlo a lo que realmente es el Espíritu Santo. Hay la misma palabra se utiliza sobre Jesús, paracletos, ¿sí? Diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre, dice. A Jesucristo el justo. Aquí paracletos significa abogado.
O sea que el Espíritu Santo no solo te consuela, sino también cumple la función de abogado. Jesús cumple la función de abogado, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces, el Espíritu Santo es tu compañero, es tu abogado defensor, tu consejero, es tu intercesor, el que te va a dar consuelo durante toda la vida. Entonces, si yo me siento solo, ¿no será porque siendo cristiano a veces no estamos conscientes de esta verdad? A veces no estoy consciente de cuán cerca está el Espíritu Santo de mi vida. A veces no estoy consciente de que Él habita dentro mío. O a veces no estoy consciente de lo que Él significa. Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. También que el Espíritu Santo puede ponerse, Efesios habíamos visto que puede ponerse triste por nosotros. Y también la palabra de Dios nos dicen que al Espíritu Santo lo podemos apagar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que podemos apagar el Espíritu Santo? Creo que un pasaje clave que tenemos es ese de Efesios 4, del 29 al 32, y habla en un contexto de no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Y dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Dejen de estar tristes y enojados. No griten, no insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos, sean compasivos. Creo que el gran problema de nosotros los cristianos a veces es este, ¿no? Es que con nuestras palabras, cuando estamos así en una reunión multitudinaria, le decimos cosas hermosas a Dios, ¿no? Pero en el día a día, en nuestras casas, durante toda la semana, se nos sale la cadena y nos olvidamos de quiénes somos y que nuestras actitudes pueden alegrar o entristecer a Dios. Creo que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que lo que yo digo y lo que yo hago puede alegrar o entristecer el corazón de Jesús, el corazón de Dios, y se entristece el Espíritu Santo, creo que ahí empezamos a ver las cosas de otra forma, ¿no? No es que el Espíritu te abandona, ¿sí? Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Una de las características del Espíritu cuando viene a tu vida es que se queda y está todos los días con vos. Pero también se puede entristecer y ahora vamos a ver cómo se puede apagar. Yo siempre lo comparo con esto, ¿no? Yo a veces me las mando y mi esposa me tiene mucha paciencia, ¿sí? Y a veces los retos de ella conmigo no me funcionan, ¿no? Entonces ella ya se dio cuenta, ¿no? Que retándome no va a funcionar y bueno. Pero hay algo que me puede a mí, es cuando yo la veo triste por causa mía. ¿Sí? Que yo veo que yo entristecí su corazón por algo que yo dije o hice fuera de lugar. Entonces, creo que en ese momento yo le puedo decir, mi amor, te amo, ¿no? Pero es más fuerte lo que dije y lo que hice que las palabras que estoy diciendo. Y creo que a veces con Dios nos pasa lo mismo, ¿no? Creo que a veces decimos mucho que amamos a Dios y muchas veces con nuestras actitudes entristecemos a su espíritu, con nuestra vida, ¿no? Ahora, esto de saber que el Espíritu Santo no me va a abandonar a pesar de eso, pero también saber que Él se puede entristecer, debe redundar en dos cosas en nosotros. La primera, nos tiene que dar seguridad en nuestro corazón, que Él no te va a dejar así como estás. Y la segunda, el deseo de vivir en santidad para alegrar su corazón,
Si sos hijo de Dios, vas a querer alegrar el corazón de Dios. Yo no creo que no haya ningún hijo de Dios acá que tenga el deseo continuo y a propósito de entristecer el corazón de Dios. Entristecer al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice, el Espíritu Santo no apaguen la fuerza del Espíritu. Ahora voy cerrando y creo que debemos concluir que el Espíritu Santo no es solamente para estas reuniones, hermanos, cuando nos juntamos, que es para que continuemos en comunión con Él cuando salgamos de acá, cuando arranquemos la semana. El Espíritu Santo no es como este púlpito o como ese proyector que se queda acá hasta la próxima reunión. El Espíritu Santo va con vos y conmigo. Sigue presente en tu vida. Cuando Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se refería a eso. Él se iba, pero el Espíritu Santo iba a estar presente en tu vida. Ese que te va a ayudar, ese que te va a consolar, ese que te va a levantar cuando estés caído. Y la consecuencia va a ser esa. Les pido a los hermanos de alabanza si pueden pasar. Y les voy a pedir que en esta alabanza que nos comentaba Camila, aleluya, no nos habíamos conectado, ¿no? Pero el mismo espíritu que nos une fue la primera alabanza que ella me pasó. Fue la única que Dios me dio a mí. Obviamente yo no soy de la alabanza, ¿no? Me dio más el mensaje que alabanza. Pero me vino esta alabanza, como decía Camila, que cuando empieces a alabar al Señor, hagas de esta alabanza una oración para tu vida. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El hecho de haber sido cristiano por algún tiempo no garantiza tu espiritualidad. La persona que no haya permitido al Espíritu controlar su vida durante algunos años se va a ver estancada en su madurez. Incluso hay algunos que han superado etapas de madurez. Pero aunque puedas haber alcanzado madurez en tu vida, siempre va a quedar más madurez por alcanzar. La espiritualidad es una relación madura, pero aún en proceso de maduración con Dios. El Espíritu Santo está para ayudarnos en esa maduración. Está hoy para fortalecerte, está hoy para guiarte, está hoy para darte refrigerio, está hoy para curar tus heridas, está para avivar tu pasión por el Señor, está para purificarte, está para llenarte de su plenitud. Dependerá de cada uno de nosotros, de vos, de mí, si queremos entrar en una relación más profunda con Él. Así que el Señor está cerca, Él nos aleja y de nosotros va a depender hoy si queremos avanzar en esa relación. Así que te invito, iglesia, que te pongas de pie. Y mientras Camila y los hermanos nos ministran con la alabanza, que en tu corazón cierres tus ojos, puedas estar orando a Dios y pedirle que su Espíritu Santo ministre tu vida. Él sabe lo que necesitas en este momento. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.